Es de multiplicadores. El ejercicio uno o 2, si alguien, alguno de los grupos cualquiera, ese ejercicio, digamos, lo vamos a pasar más rápido porque realmente creo que lo hicieron bien, pero si alguno tiene consultas sobre ese ejercicio, lo vemos puntualmente. No, de los que me enviaron, no tengo ninguno que lo haya hecho mal ese ejercicio. ¿Mm? Igualmente, si quieren, no hay ningún problema, el grupo 2 o el grupo 3, el grupo 4, el que quiera presentarlo, lo presenta, el ejercicio 1 y 2, pero no lo veo, digamos, mal realizado. Eh, Así que me interesaría que veamos el ejercicio 4, el grupo 3, ¿lo puede presentar? Mm. Sí, profe, lo presentamos. Bueno, el ejercicio 4. Así digamos, hasta ahí, hasta el 1, 2, 3 y 4, creo que no hubo problemas. Pero bueno, viene bien puntualizar de nuevo sobre estos ejercicios. Y el 5 lo hago yo, lo hago conmigo. ¿Quién va a presentar? Creo que Emily presenta ahora. Ah, ahí te Bueno, bueno, comparto. Lo explicas, bueno, bueno. Lucas. De- Lo que estás compartiendo es era el cuestionario. Ahí está, ahí. El 4. Ahí está, Mm. perfecto. Bárbaro, bárbaro. Ahí está. Bueno, o Muy bien. sea, obtenga el PBI de equilibrio, o sea, es igual a demanda agregada, como la propensión marginal al ahorro es igual a 1, o sea, le restas la del o sea, restando, no, o sea, nos da la del consumo, la del ahorro, claro, y restándole a 1 eso, obtenés la del consumo, es igual a 0,8. Está bien. De ahí, o sea, la fórmula del consumo es igual al consumo cero más proporción marginal al consumo, multiplicado básicamente el ingreso, o sea, sería el ingreso disponible, que sería justamente el ingreso menos los impuestos más las transferencias, y como los datos en el ejercicio sería 500 más 0,8 por I, o sea, básicamente PBI, menos 0,8 por 500 de... ¿Qué ves haciendo? Estoy perdiendo, espera, profe, estoy... Está bien. 0,8 de 500 de los impuestos. Pasando al otro lado, o 500 sea, será el impuesto. sí, Está bien. pasando El al otro impuesto tiene lado, una propensión marginal que también está influenciando, pero es un impuesto de cuantía fija. Este no tiene propensión marginal a impuestos, sino al de consumo, que está eh, afectando. Sí. o sea, igualando a la oferta agregada, que es igual a las, es igual a al PBI más las importaciones, obtenemos, va, o al revés, no sé si estoy, estoy leyendo, obtenemos que el PBI es igual a 0,2 y es igual a 1400, entonces el PBI es igual a 7000. 1.400, ¿qué sería? Los gastos autónomos, Los gastos autónomos, que en este caso está conformado por los 500 del por los consumo 500 y el autónomo. gasto público Sí. y ¿Qué la más? inversión. La inversión, ¿dónde está? ¿Cuánto tenés de inversión? 400. 400. ¿Mm? Mm. O sea, los impuestos, la inversión y el gasto público serían los gastos autónomos. Los que no están afectados por la proporción marginal de... El impuesto tiene una parte que está O sea, que está afectada, afectada. sí. Mm. Bueno, Eso el te dio gráfico, 7.000. 7000. El gráfico es Bueno. bastante, bueno, simple. No, no Mm. sabía cómo graficarlo exactamente como eso, pero... O sea, Vos ahí no graficaste la grafiqué las tres demanda. situaciones. No, no grafiqué eso. No sabía exactamente Vos cómo graficar eso. ahí lo que estás graficando son puntos de equilibrio en donde tendría que pasar, en Mm, 7.000 tendría que pasar la función demanda. mm, Es decir, lo que graficaste es la bisectriz de 45 grados,
En ese punto, digamos, de 7000 con 7000 en el eje y digamos, tendrías que haber puesto 7000, en ese punto tendría que haber pasado la demanda agregada. Vos acá no la tenés graficada, lo que tenés marcado Yo es me quedé en el gráfico de interpreten. nivel de precios, sí, sí. Es interpreten, a libre Sí. interpretación de quien me quiera corregir. Acá si vos me presentás esto, Es yo no tengo que representativo. interpretar, claro, no, te diría de que el gráfico no está realizado, Sí, no, digamos. profe, no sabía cómo graficar el coso. O sea, intenté, busqué el coso, pero la verdad ya me quedé sin tiempo y quise agregar un gráfico como para quedar bien. No le Está voy a bien, mentir. pero el gráfico es esto que hiciste, pero falta la función demanda específicamente, que Sí. en ese punto de 5000, de 7000, esté pasando la función demanda donde iguala en ese punto a la oferta, porque la línea roja, ahí es Mm, oferta agregada igual a producción igual a demanda agregada. En ese punto de 7000, yo estoy marcando y vos no lo vas a ver seguramente porque no estoy yo sí, no está presentando, presentando. pero quien te esté presentando, si pone el cursor en el punto donde dice 7000, ahí tendría que haber pasado la función demanda. Ahí sí, ahí. Ahí tendría que haber pasado la función demanda. Pero bueno, Dale. o poner por lo menos una E de equilibrio, que en ese punto está la función demanda. Si nos hubiéramos puesto en 7500 estaríamos con ahorro y si no grafico la función demanda no sé dónde estaríamos con ahorro. Ahí me Mm. está diciendo que está en equilibrio en 6000, en 7000 y en 8000. Que Ahora va. realmente está en equilibrio en 7000 nada más, porque no me graficaste la función demanda. Mm. ¿Mm? Graficaste solo puntos de Sí, equilibrio. sí, sí. No, no sabía Está cómo hacer, bien. sinceramente. Bueno, No le voy a mentir. está bien. Eh, ¿Qué pedían después de eso? Si El había déficit, déficit o sí, superávit público. déficit o Y superávit público. claro. Y básicamente lo que hicimos es restar el. O sea, le Los impuestos. restamos a las transferencias, los impuestos y el gasto público. A los Está impuestos, bien, las transferencias del gasto público y da menos 500, o sea, que como es menor a cero, significa déficit público. está bien. Y Y algo. ¿qué? No, 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 Agregaré seguí. lo que quiera, profe. No, 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 está No, bien. ¿Déficit público en cuánto te dio? menos 500. No sé si está bien. ¿Por qué te dio menos 500? 7000 está perfecto, pero el déficit público, ¿cuánto es los impuestos? 500. 500. Y el gasto público, 900, por lo cual es menos 400. No sé dónde sacaste Ah, no sé, la verdad, pero menos ya 500, no. porque digamos, las transferencias son cero, que ahí los pusiste, TR cero. No sé por qué Mm, hiciste todo ese choclo de 100 más 0,8 por 7000, cuando en definitiva era impuestos de cuantía fija, no son impuestos que claro, están relacionados con 500 el ingreso, menos por lo 0, cual se tenía que poner impuestos. Cuantía fija 500, 500, menos gasto público, que es 900, me queda menos 900, menos 400. 400, sí. No sé Sí, por qué bueno, hiciste esto, no sé, me la vos y tus compliqué. compañeros, digamos. Claro, ¿Cuál nos fue el la sentido de complicamos. hacer esto de 100 más 0,8 por 7000, más 8? Nada, usamos la fórmula de arriba en vez de. Bueno. Uy, no se está escuchando. A ver, Ah, ¿no se me escucha a mí? ¿O debe ser un problema de mi no audio. se me escucha, profe? A ver, para. Yo escucho, ¿eh? Ustedes me escuchan, ¿no? A mí. Sí, profe. Sí, sí, sí. Ahora vengo, salgo y entro. Sabrina, te dejé como anfitriona, un segundo.
Bueno, pensé que al dejarla como anfitriona a Sabrina no tenían que salir todos, solo salía yo. Pero se ve que no. No le tengo que volver a dar. Ahí alguien me puede hablar para ver si ahora sí funciona. Claro, entonces voy a estar sin los auriculares, porque debe ser que algo de los auriculares no me está funcionando. Ahí. Bueno, Milagros, vas a tener que volver a presentar. No entiendo por qué realizaron eso de sumar todo. Es decir, el déficit público son impuestos netos menos gasto público. Por lo cual, si transferencias no teníamos, los ingresos eran, la recaudación tributaria eran los impuestos. Y no hay impuestos relacionados con el ingreso, por lo cual era solo poner Claro. el impuesto menos el resto. ¿El gasto público? ¿Se les quedó menos 400 al resto de los grupos? Sí, 400. Claro, 400 en negativo. Bárbaro. Bueno, y tenían otra parte más, ¿no? Sí, la tercera, la parte D, o sea, te presenta dos situaciones, en una aumenta el gasto público y en otra disminuye la inversión. O sea, y básicamente usas la misma fórmula de arriba, lo que hace es que en un caso aumentan las variables, o sea, las variables autónomas, 1.600 y en otro 1.200. Claro, Y ustedes lo hicieron a través de nuevamente igualar. sí, igualar gozo. Usé el mismo procedimiento de arriba. Solo Exacto, el que, mismo proceso. y lo que sucede, como en un caso aumentan las variables autónomas, son 1.600, aumenta el PBI, y en el que disminuye la inversión, disminuye el PBI. Perfecto. ¿Hay algún otro Y lo grupo que multiplicadores? preguntaba por qué, no sabía cómo justificarlo bien, profe. O sea, lo que pusimos nosotros básicamente es que la mayor parte del PBI de esta economía está sostenido por el consumo. O sea, porque la proporción que aumenta el PBI no es igual a la que aumentó, disminuyó la inversión o el gasto público. Vos tenés te pedían, Claro, preguntaba si, aumenta el gasto público en 200, ¿cuál es el nivel de actividad? Y disminuye la inversión en 200, ¿cuál es el nivel de ingreso en esa disminución? claro, En el tema es que definitiva, te dice, lo que preguntaba era si, o sea, incrementa o disminuye igual proporción el PBI. Y lo que pasaba en ambos casos es la que el proporción es PBI, igual, ¿sí? aumenta y disminuye. El PBI, sí, claro, sí, pero el PBI aumenta menos, o sea, menor proporción a lo que aumentó el gasto público en el primer caso. O sea, el aumento del PBI es menor a lo que, o sea, de 7.000, 8.000 a lo que aumentaste el gasto público. Yo no entendía así la pregunta o eso. No, el gasto público lo aumentaste en 200, variación fue 200, y los Sí. 200 multiplicaron por 5. Ah, Se convirtieron en 1000 adicionales. Vos claro, tenías por el 7.000, multiplicador. tenías 1000. Ah, listo. Y No, entonces está después, mal la justificación eso, pero. claro, está mal la Sí, sí, justificación, sí, sí. pero quiero que Yo entiendan esto. lo El pensé. desarrollo de 8.000 y de mm, claro, 6.000 se multiplica por el multiplicador. Claro, una manera rápida de poder ver cuando te hacen acciones de variaciones es a través Mm, de los multiplicadores directamente, claro. para no estar haciendo todo esto. Sí, Esto sí, lo que hace es comprobar que lo que obtenés en el multiplicador es claro, correcto. correcto. Pero bueno, si a lo mejor alguno del grupo 2 tiene el ejercicio con multiplicadores, ¿puede ser? Así se lo muestran como para que vean otro camino y lo puedan también su compañero analizar. Pero recuerden que lo que hizo fue aumentar, tenía 200 unidades monetarias, para no ponerlo en millones, 200 unidades monetarias de variación de gasto público, de inyección, es decir, aumentando, y se multiplicó por 5, se fue a 1000. Y cuando tuve que reducir la inversión en 200 también en la misma cantidad, se redujo en 1000. ¿Por qué? Porque los multiplicadores son iguales. Ahí está, lo tenés, el multiplicador del gasto y el multiplicador de la inversión. Ves que con un solo aspecto de multiplicador ya te sale, después podés comprobarlo,
pero con el multiplicador te está saliendo. Sí, sí, perfecto. Lo que Perfecto. varía por el multiplicador es, lo que varía por el multiplicador es es cómo queda, digamos, la variación del PBI. Lo que varía el concepto que estés buscando, variación de impuestos, variación de gasto público, variación de transferencia, de lo que sea, por el multiplicador correspondiente a ese concepto, te va a dar cuánto varió Claro. PBI, el ingreso. Y Sí. como los dos multiplicadores, ahí está perfecto, como los dos multiplicadores son iguales, ¿quién está presentando? ¿Carol? ¿Ves que Carol, claro, ves que Carol hizo movimientos? Esta es la función demanda que vos no pusiste anteriormente en 7.000, de 100.000 la bajó a 6.000 cuando hubo un cambio en la reducción de la inversión privada. Y la subió cuando fue al revés, en 8.000. No la subió de 7.000 a 7.200, porque el efecto multiplicador hizo que esos 7.200, que serían los 200 adicionales, se multiplicaran esos 200 por 5, y entonces hace el efecto de ampliarlo. Vale. Clarísimo, profe. ¿Está? ¿Y qué pusiste en cuanto a conclusión? Que no llego a visualizarlo. Depende de la variación de la inversión, está bien. Bárbaro, bárbaro, Carol. Perfecto. Entonces, quedó claro para todos, decir, yo puedo ir por el camino de resolver nuevamente la ecuación, pero cuando estamos resolviendo la ecuación a la larga, estamos poniendo por un lado los gastos autónomos y por el otro lado el multiplicador. Por lo cual, si lo que queremos es analizar una variación de algún componente del gasto, es lo mismo hacer variación de ese componente por el multiplicador. Es exactamente lo mismo. A ver, un segundo. Acá se visualiza lo que estoy compartiendo. Yo no. Ahí sí visualiza. Ustedes tienen este multiplicador. Acá era un multiplicador cuando teníamos, digamos, impuestos relacionados con el ingreso y propensiones marginales a importar. Un multiplicador completo de una economía abierta, que acá ni siquiera era una economía abierta, era una economía cerrada en el ejercicio que ustedes vieron, y tampoco era una economía con impuestos relacionados con el ingreso. Por lo cual, si ustedes ven lo que están en rojo, que son los gastos autónomos, adelante del consumo autónomo, si yo todo esto lo mantengo constante, cuando se trabaja en multiplicadores, si todo esto lo pongo como si no existiera, lo tacho, constante, acá que tengo un 1, entonces es 1 sobre las propensiones marginales, de acuerdo a si es una economía con impuestos relacionados con el ingreso o con importaciones. Adelante del gasto público también hay un 1, por eso va el 1 adelante. Pero cuando estamos en la propensión marginal a consumir, en el impuesto, perdón, en la importación, tenemos un menos adelante. Esta propensión bajó al numerador, es decir, que tenemos un menos, que es como si estuvieran adelante un 1. Entonces es menos 1 sobre todo lo que tengo en el denominador. Y cuando estoy en los impuestos es una salida de dinero, es dinero que no puedo consumir porque lo tengo que dedicar a pagar impuestos, entonces se reduce mi consumo. Entonces, acá tengo un menos, entonces acá pero tengo una propensión marginal, entonces es menos propensión marginal a consumir sobre todo esto. Y acá tengo las transferencias que tiene un más, entonces es más propensión a marginal a consumir acá arriba, sobre todo esto. De ahí parten cada uno de los multiplicadores individuales. Este tiene un 1 adelante, una propensión marginal a consumir negativa adelante, este tiene un 1 adelante, este tiene menos 1 adelante, un 1, un 1, un 1, eso es lo que va en el denominador. Lo otro se mantiene constante y varía uno solo, se mantiene constante y varía uno solo, siempre se trabaja con la variación de 1. Y si se trabaja con variaciones de 2, hay que ver cómo son los multiplicadores. Si fueran la variación de estos dos, los multiplicadores se contrarrestan, porque arriba tengo un menos a consumir y acá un más. ¿Está? Sí. Entonces, siempre tienen que pensar en el multiplicador ampliado. Y desde ahí, de acuerdo al ejercicio,
a lo mejor algunos puntos es 0, porque no tiene ese elemento. Acá no teníamos esto, es 0 acá, 0 acá. Y no teníamos transferencia, no teníamos exportaciones ni importación, era todo 0. Teníamos nada más que un impuesto, relacionado con una propensión marginal a consumir, no a pagar impuestos, porque no estaba relacionado con el ingreso. ¿Está? Sí, Bueno. Antes de que ustedes sigan, voy a ver este ejercicio. Ahí se visualiza, ¿no? sí. Este ejercicio lo voy a mostrar porque, digamos, no lo realizó nadie. Nadie lo realizó bien, creo. Nosotros tenemos, digamos, una tabla donde muestra diferentes sectores productivos, que unos a otros venden y compran. Muchas veces hay empresas que venden a otras empresas, no es que venden al consumidor final. Por lo cual, acá tenemos una empresa de panificados, de harina y trigo, ¿no? Y estos son de esas empresas los ingresos, los salarios que pagan, las compras que realizan, ¿no? Y las ganancias empresariales, algo muy simple, es decir, un cuadro de resultado muy, muy reducido. Entonces tenemos tres sectores industriales. El extractivo, acá también ya tenemos digamos, una manufactura, porque ya acá tengo la elaboración de la harina, y acá tengo el panificado directamente, ya el pan, la factura, lo que sea, ¿no? Entonces, son tres sectores industriales. Cuando me dicen ingresos por venta, ¿no? Acá dice 14.400, pero cuando me está pidiendo lo primero que me dice el PBI a precios corrientes por el valor final de los bienes, indudablemente yo tengo que ver que tengo esta situación, es decir, nosotros acá tenemos esas compras realizadas, nosotros tenemos ingresos por venta a 14.400, pero tengo compras realizadas por 1.000, por lo cual realmente el gasto final son 13.400, que es digamos, bueno, esto es por el método del valor agregado, vamos a hacerlo primero por el método del gasto final. El método del gasto final es 14.400 en este, ¿no? Ahora en este, en harina, se vendió 1.600. Se vendió 1.600. Pero compró harina, este sector compró harina por 1.000. Para ponerlos ¿dónde está esta harina? Adentro del pan, digamos, en la elaboración de su producto que después lo vendió acá en ingresos por venta. Si yo pongo 1.600, yo estoy haciendo doble contabilidad de esta compra de un insumo intermedio. Porque acá vendió 1.600, pero los 1.600 no son venta al consumidor final. Y yo en el gasto final, el método del gasto final, es cómo adquiere el consumidor final. Por lo cual, digamos, o el último eslabón, que no le compra a nadie más, es decir, que no tiene consumos intermedios. Entonces acá es 14.400 puro, pero acá, este de harina, vende 1.600, pero 1.000 lo vende en el mercado de interempresas, 1.000 lo vende como insumo para la producción de panificados, y 600 lo vende como paquete de harina, por ejemplo, a cualquiera de nosotros que lo vamos a comprar. Por lo cual, la venta del gasto final es esos 1.600 menos 1.000. ¿Y a quién le vende el gasto final? Digamos, el trigo tiene venta de trigo de 700, pero acá no está, digamos, le está vendiendo todo este trigo al sector interempresas, que es el sector que elabora la harina de trigo, por lo cual no vende nada al consumidor final. Entonces es 0. Y esto da 15.000. Ninguno lo hizo así, no sé qué es lo cómo realizaron, cómo lo pensaron. Es decir, el método del gasto final es a precio de venta al público. Por lo cual, si yo tengo una empresa que no vende al público, no la puedo analizar con el método del gasto final, porque le vendió a otra empresa que utiliza su producto para elaborar un producto final. Entonces el producto final está en el último eslabón. Si no, si no estaría contando el trigo 2 veces, el trigo que vende más el trigo que está dentro de lo que elabora la harina. Estoy contando 1.600 porque estoy contando la harina que está en el panificado más la que vendo en el consumidor final. Estoy haciendo doble contabilidad. O triple.
¿Queda claro eso? Sí. Método de gasto final es cómo llega al público. Entonces tiene que ser el producto final, no un producto intermedio. Si yo vendo tintas, pero se la vendo a una empresa que utiliza esas cintas para el cerrado de su caja, de sus cajas, o utiliza esa cinta para un proceso productivo dentro de, qué sé yo, de un refrigerador, de una cinta a lo mejor de metal, no lo estoy vendiendo al consumidor final. Diferente si vendo esa cinta en el mercado, al consumidor final. Ahí sí, por ese método lo calculo. Entonces, tengo estos totales, porque acá el panificado lo está mostrando, digamos, como que todo esto es venta directa al público, sin ninguna elaboración más. Esta tiene venta 600 al público, 600 pesos, pero 1000 se lo vendió a una empresa como insumo productivo, de empresa a empresa, B2B. Y el trigo no vendió nada, el que hace trigo no vendió nada al público, se lo vendió a una empresa que lo utiliza para su proceso productivo como materia prima principal de la elaboración de la harina. Sería todo lo B2C. Claro, claro, claro. ¿Está? No de empresa a empresa, exacto. De la empresa al consumidor final. Muy bien. ¿Está? Entonces ahí da 15.000. Después me piden por el método del valor agregado. Nosotros sabíamos que por todos los métodos tenían que dar igual. No me puede dar por un método 15.000, el otro 18.000, el otro... No, indudablemente. Entonces, por el método del valor agregado, bueno, ¿qué es lo que como valor agregado? ¿Qué es lo que realmente incorpora como valor agregado? Las ventas, el valor bruto de la producción, menos los insumos comprados en los eslabones anteriores. A lo mejor este lo hicieron bien, ¿no? Este punto, el punto B, Sí, ¿les creo que dio? lo único está bien. ¿Sí? ¿Y el resto de los grupos? También el B medio 15.000. Bárbaro. Entonces, el B sí, 14.400 menos la compra de la harina, 1.600 menos la compra de trigo, y el trigo menos la compra de nadie porque no ponían como que se tenía ningún insumo de empresa anterior. Y eso le daba estos 15.000. ¿Mm? ¿Está? Sí, ese es ¿Queda el único, claro? o sea, que más o menos más claro de todos. Claro. Después, ¿qué dice? ¿Cuál es el total de los salarios? Bueno, eso sí, seguramente lo habrán hecho todos bien, suman el tema de los salarios, ¿y qué le pide? Según los datos surgidos de este análisis, ¿qué porcentaje del PBI es apropiado a los ingresos laborales y las ganancias? Y era nada más que sacar los sumatoria de salarios más la sumatoria de ganancias en esta economía muy simple. La renta de los factores productivos, a la retribución de los factores productivos era solo el factor productivo trabajo. No tengo información de intereses del factor capital, no tengo información de la renta o los beneficios empresariales del factor empresario, digamos, no tengo información de renta o alquiler de inmuebles, ¿no? El factor tierra o tierra productiva. Por lo cual es solo los salarios como factor productivo y el empresario. Tengo dos factores productivos nada más, el trabajador y el empresario. Uno que retribuye con salarios y otro con beneficios o ganancias. La suma de Profe, los dos tiene que dar 15.000 igual que estas dos. disculpe, ¿qué es el BBP que puso ahí arriba? B corta, Valor B larga. bruto de la producción. Ah, listo. Yo sumo nada más que el valor bruto de la producción, me va a dar 16.700, pero me falta que restarle los insumos adquiridos de Sí, otras sí, empresas, sí. proveedores. ¿Mm? ¿Queda claro? Entonces, cuando tienen esto de salarios, bueno, si 15.000 es el 100%, para la parte de beneficio empresarial es el 42% y de beneficios salariales es la apropiación de este PBI en beneficios salariales es el 58%. ¿Ya está? ¿Vieron cuando, por ejemplo, últimamente dice la participación de... Uy, esperen que no puse la batería. La participación... Un segundo.
La participación de los trabajadores en el PBI se fue achicando año a año, desde ya hace varios años que se viene achicando, tiene que ver cuando hacen el análisis por el método del ingreso y qué porcentaje del salario y qué porcentaje va a lo que ellos le llaman capital, que es beneficio empresarial. Cuando se habla así en los medios de comunicación o va algún economista a hablar sobre el tema de la producción y eso. Bueno, nosotros en este momento fuimos bajando, es decir, estamos abajo del 50%, lo que es la proporción de salarios en relación al PBI, ¿no? El ingreso de los trabajadores. Hay más apropiación de este lado. ¿Mm? Quedó claro, digamos, como para que no haya errores, porque a veces este es un ejercicio que se tomó en un final, porque traigo para los trabajos prácticos ejercicios de finales. El ejercicio creo que el 7 también es de final, o el 8, no, el 8 y el 9 es de final. Es decir, como para que ustedes vayan nutriéndose de información de final también. Entonces, pueden tomarle tranquilamente con eslabones productivos así, y pedirles como se pedía esta información. ¿Mm? ¿Quedó claro? ¿Para todos lo anotaron? ¿Sí? Bueno, perfecto. Ese me interesaba verlo porque realmente sí, era el que vi que tenían mayor error, y en ese punto 1 es en el del gasto final. En el del valor agregado se ve que quedó muy claro, porque mismo habíamos hecho una tabla, creo que era con la industria maderera, ¿no? Y por el gasto final era solo el valor final del bien que vendía la carpintería. Entonces teníamos nada más que esos 250.000. Imagínense que si le sumábamos todos los intermedios iba a dar mucho más. ¿Mm? Si ustedes lo ven en el slide, se hizo eso, y no se incorporó gasto público, que tampoco se incorporó en este ejercicio. Bueno, ¿cuál ejercicio me interesaría que viéramos? El ejercicio 6. El ejercicio 6, ya que estamos en multiplicadores, ¿puede ser el grupo 4? ¿El grupo 4, que es el que recién pasó? Pues, igual nos ayudó otro grupo. Bueno, el grupo 4, si puede ser, no había hablado, ¿no? Con el grupo 4. Dale, ahí lo presento. Bárbaro, porque les puse OK, así que debe ser que está bien. Ahí se ve. Sí, sí, Acá, el 6. Bueno, en el A pedía determinar los multiplicadores, teniendo la sí, propensión marginal de consumo. Bueno, la del gasto es la común, es 1/1 menos C, que C es la propensión marginal de consumo, sí, que daba 5. Después la del impuesto era, tomando como, en vez de 1, era menos C, sí. que te daba -4. Y la del presupuesto equilibrado tenía que dar 1 porque es la suma de la del gasto más la del impuesto, que era 5 menos 4 te daba 1. Exacto, es decir, cuando ustedes, esto de presupuesto equilibrado se utiliza mucho en los exámenes, porque muchas veces en política económica se le dice, hay un impulso de querer, digamos, aumentar el nivel de actividad, y para eso se trabaja sobre aumento del gasto financiado con impuestos en la misma cuantía. Esto beneficia al nivel de actividad, y muchos, la verdad, dicen que no, que queda convalidado, y realmente sí, porque el multiplicador del gasto es superior a la reducción que genera el impuesto. ¿Mm? Sí, Porque no tiene esa propensión marginal a consumir, modificándolo. Cada peso va, si hay un peso, va al peso directo. En cambio, en el otro, si tenemos una propensión marginal a consumir de 0,80, de un peso va a ser 80 consumo, claro. 20 para pagar el impuesto. Sí. Bueno, después en el B te daba tres casos distintos, eh, donde había que calcular la variación del ingreso según cómo iban cambiando las variables autónomas, y después ahí había que clasificarlas de mayor a menor en cuanto al efecto en el ingreso. Sí, Ahí era básicamente agarrar, o sea, el caso y multiplicarlo por
bueno, multiplicarlo por el multiplicador correspondiente. Por ejemplo, en el 1 los ingresos netos por impuestos disminuyen en 10, entonces Sí, multiplicábamos el impuesto por, o sea, esos 10 que disminuye por el multiplicador del impuesto, quedaba menos 40, entonces ese ingreso se disminuía en 40. ah, Después en el gasto gubernamental aumenta en 10, lo mismo pero con el multiplicador del gasto. O sea, esos 10 que aumentan, multiplicado por 5, daba que aumentaba en 50 el ingreso. claro, Y en el otro, que eran los dos juntos, lo que hacía es de los mismos valores, pero se sumaban. O sea, se sumaba el gasto gubernamental y se restaba el del impuesto. Y quedaba en 10. claro. Entonces el que tiene mayor efecto en el ingreso es el del gasto porque aumenta en 50. Después en segundo puesto el del impuesto que disminuye en 40. Y por último el efecto conjunto que hacía que aumentara en 10. Perfecto. Bueno, perfecto, correcto todo. Multiplicadores es algo digamos, tienen que manejarlo bien, bien, bien. Te agradezco. Nada. Eh, el ejercicio 7, grupo 4 puse ver, no sé por qué, me parece que hay algún punto. Grupo 3 creo que estaba ok. Grupo 1 estaba mal. Grupo 6 sin realizarse. Grupo 2. Ejercicio 7 me lo comí. Eh, bueno, este ejercicio lo presento yo para que vean, por los que tampoco hubo grupos que no lo hicieron, ¿sí? Y así lo vemos completo. Nosotros teníamos esto, supongamos que una economía está representada por las siguientes ecuaciones. Demanda agregada, digamos, una economía de 3 sectores. Acá me está mostrando, economía cerrada. El consumo, que tenemos consumo autónomo, propensión marginal a consumir sobre el ingreso disponible. Tenemos impuestos de cuantía fija, al igual que el anterior. Tenemos variación de inventarios y tenemos gasto público. Me pide el consumo en el equilibrio y el consumo, digamos, consumo y ahorro en equilibrio, y me piden en la situación actual. Primeramente, nosotros habíamos dicho en clase, ¿qué pasaba cuando había inventarios? Si hay variación de inventarios, ¿qué sucede? ¿Mm? Que hay un ahorro o un desahorro, o sea que no está en equilibrio. Estoy en alguno de las dos áreas por fuera del equilibrio. O estoy, en este caso, como es negativo, estoy en el desahorro. La demanda va a superar a la oferta. ¿Está? La oferta agregada. Es decir, que estoy en esa situación. Acá no tengo importaciones, quiere decir que lo que se produce en el mercado interno es menor a lo que se demanda en el mercado interno. ¿No? Entonces, oferta agregada igual a demanda agregada, lo reemplazo por I porque no tengo importación, si no le tendría que haber sumado M. Tengo toda, como recién vimos, y separo lo que es los autónomos. 650, 0,75 de I menos ese 0,75 por el impuesto me da 2,25, quiere decir que el gasto autónomo es 425. Ahí ya tengo deducido ese impuesto de cuantía fija, esta parte autónoma. Pasé del otro lado los componentes que forman parte de lo que va a estar trabajando el multiplicador. Aquellos que tienen esas propensiones marginales a consumir o a pagar impuestos o a importaciones si lo hubiera. El gasto autónomo, que es 4,25, lo multiplico por el multiplicador. Esto, 1 menos 0,75 de I, si dejo I nada más, pasa el multiplicador como 1 sobre 0,25, ¿no? Que sería la propensión marginal al ahorro. Por lo cual se multiplica el ingreso, estaría en 1.700. A la gran mayoría le dio así, ¿no? Es decir, al grupo 7 creo que le dio, el grupo 4 le dio así, esa parte creo que le dio así, el grupo 3 también. El grupo 2 me lo confirma, porque no sé por qué no se lo tengo corregido a ustedes. Y el grupo 6 y grupo 1, el grupo 1 lo tenía mal.
¿Mm? ¿En el grupo 1 hay alguien? Sí. ¿Qué es lo que les pasó? ¿Qué es lo que ustedes no visualizaron de acá, primeramente? Pero al 1700 ese sí llegamos. Bueno, ¿Es que? sí. ¿Al 1700? Sí, ¿llegaron ahí? Sí, sí. Ah, entonces no sé por qué les puse mancha. Bueno, vamos a ver Después si el consumo en equilibrio ese sí no nos dio. está. ¿Les dio 1700? Perfecto. Bueno, me piden consumo en el equilibrio. El consumo en el equilibrio, bueno, es reemplazar el ingreso disponible. Si yo tengo 1700 y 300 de impuestos, es 1400, por lo cual es 1350. Y después me dicen, bueno, el ahorro. El ahorro privado es el ingreso disponible menos el consumo. Eso me va a dar del ahorro. Menos 100, que es la inversión, me va a dar que tengo desahorro privado. ¿Está? Indudablemente tengo, en la parte pública, tengo ahorro público. Lo que recaudo, que son 300 pesos de impuestos, es menor a lo que gasto, que son 250, por lo cual estoy en el equilibrio. ¿El equilibrio cómo se conforma? Ahorro público y privado financia inversión. ¿Está? ¿Sí? Sí, Es decir, de esa manera, porque si yo tengo ahorro privado solo, yo tenía 1400 era mi ingreso disponible, el ahorro es menos 50, es decir, es 50, perdón. Entonces, con eso no llegaba a la inversión, pero tengo el ahorro público de 50 también. Entonces, con eso compenso. La brecha pública, que es superavitaria, compensa la brecha privada, que es deficitaria. Y estoy en equilibrio. ¿Cómo podría haber hecho también? Ahorro más impuesto, financia, inversión más gasto público. ¿Cuánto es la inversión? Es decir, yo podría haber hecho 100. también así. Ahorro más impuesto, que es todo del lado de los escapes de la economía, lo que no se consume porque se paga impuestos sale, entra a la recaudación, no se aplica en gasto. El ahorro, que es lo que no se aplica en gasto, financian la inversión privada más el gasto público. Gasto público era 250, la inversión era 100, entonces tengo de ese lado 350, y del otro lado tengo 350 también. Es otra manera de poder ver la misma situación. Del lado de escapes de la economía, escapes, dinero que no se aplica en gasto, e inyección al gasto. En ese circuito, si uno lo tiene que ver en el circuito de los 4 sectores, bueno, acá no tengo el sector importación y exportación, pero ¿dónde pondríamos la importación si la tuviéramos? ¿Por escape o por inyección? ¿Aplico dinero, gasta el importador en el mercado interno o es escape? Tenemos que pagar las importaciones de los bienes que traen. ¿Mm? Si esto de vez de 3 sectores fuera 4 sectores, esta relación de escapes e inyección, ¿cómo quedaría? ¿Qué le tengo que agregar? Acá, las importaciones, porque es salida de dinero de la economía, entran los bienes. Y acá, las exportaciones, porque salen los bienes, pero esos bienes tuvieron que gastar acá en insumos, en horas hombres, pagar, en comprar materiales en proceso a otras empresas para poder tener un producto para exportar. Entonces, si le piden modelo de brechas, acá puede ser de 2 brechas nada más porque no teníamos la brecha externa, en el equilibrio, es decir, que no tenga variaciones, o de otra manera le pueden decir cuáles son los escapes de la economía en la inyección, y en el equilibrio tienen que dar igual también. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Bárbaro. ¿Qué es lo que pedía?
Bueno, ¿cuál es la situación actual? Sabíamos que no es la situación de equilibrio, porque acá hay un componente que no lo estamos viendo. Acá estamos forzando, decimos, con estos datos, para estar en equilibrio tiene que estar el ingreso en 1.700. Pero la realidad, en el día a día, uno a veces no está en equilibrio, la gran mayoría de las veces, por lo cual, ahí sí juega la variación de inventario, del lado de la demanda agregada. Consumo más inversión, más gasto público, más variación de inventarios. De acá, si tuviera, ¿qué sería? El PBI más las importaciones. Entonces, vuelvo nuevamente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si tengo cobra menos 20, es 405, entonces los gastos autónomos. Por el multiplicador que no varió, me da 1.620. Ese es el PBI actual. Y ese PBI actual me implica un consumo de 1.290. Hago estos 300, digamos 300 más 0,75 y bueno, organizo, saco el impuesto, ¿no? Y me da 1.290. El ahorro es el ingreso disponible, que serían 1.320, porque 300 es de impuestos, no tengo transferencia. El ingreso disponible menos el consumo, 30, el ahorro privado. Y el ahorro público, 50. Por lo cual, cuando voy al modelo de dos brechas, me queda menos 70, me queda 1.320, que sería ese ahorro no, ingreso disponible, menos el consumo, menos la inversión, me da menos 70. Tengo déficit privado. Y tengo superávit, porque esto no cambió, que superávit público, y me da los menos 20. Modelo de dos brechas. ¿Sí? Sí. Pronostique cuál es la actividad en el corto plazo. ¿Cuál sería la situación de actividad en el corto plazo? ¿Cuál es la tendencia en la economía? Teniendo una economía que está en 1.620, y digamos tenemos desahorro, ¿cuál es la tendencia en la economía? ¿Que aumenta o que reduzca el nivel de actividad? Como profe, eso hace que aumente el nivel de actividad. Exacto, la tendencia es que yo estoy en este lado, yo estoy teniendo esta situación. Yo estoy teniendo que produzco 1.620, ¿no? Era 1.620, y yo tengo una demanda mayor. Por lo cual, es decir, si yo sumo todos los componentes de la demanda, me da mayor, por lo cual tengo desahorro. La tendencia es ir al equilibrio, que está en 1.700. La tendencia es subir el nivel de actividad, pero además razonarlo no solo desde la gráfica. Si los componentes de la demanda solicitan, el consumo solicita bienes finales, el que está en una empresa solicita materias primas, productos semielaborados al mercado, los compra. El exportador lo mismo si fuera una economía abierta. El gasto público adquiere, digamos, gasta para generar actividad, por lo cual los componentes de la demanda traccionan más de lo que se está produciendo. Entonces la tendencia es a subir el nivel de actividad. Y hay una tendencia a la inversión de que va a tener, digamos, intención de aumentar ese nivel de actividad porque lógicamente tiene demanda latente que está pidiendo productos, tracciona la demanda. ¿Quedó claro para los que lo hicieron mal y para los que no fueron tildando? ¿Sí? Bárbaro. Sí. El ejercicio 8 me gustaría ver, el que lo quiera presentar. El grupo 2 tiene bien el punto A y B. Mal el de las brechas. No sé por qué. A ver, el grupo 2, ¿qué es lo que hizo? ¿Puede ser? Sí, ahí va. Grupo 3 lo hizo bien, grupo 4 lo Si hizo quiere bien. el 3 lo presentamos, profe, porque Bueno, el último no sé si lo tenemos bien nada más, pues. bueno. El último, el 9, no. Creo que no. Bueno.
Este era Digo, cuál. este es el grupo 4, 2 está presentando. ¿Quién está presentando? ¿El grupo 2 o el grupo 4? Bueno, está bien, no hay problema. Que presente, que presente. Sí, hacelo tranquila. Era el ejercicio, ¿qué pedía en este ejercicio? Recordame. Te daban el ingreso disponible, está bien, sí. Bueno, te daban los valores, te daban el PBI, el ingreso disponible, el déficit, el Sí, consumo, la variación de existencias y el déficit comercial que es exportaciones menos importaciones. exacto. ¿Y cuáles eran los cálculos? Es decir, te daban toda esa información y el cálculo primero que te pedían el valor del gasto público. Para calcular el gasto público tenías que sacar el valor de los impuestos. Sí. El valor de los impuestos lo calculabas con el ingreso disponible menos el ingreso, el ingreso disponible que es igual al ingreso menos los impuestos. Está bien. El impuesto era de 2.000 y bueno, para calcular el tema de la balanza comercial que era impuestos menos gasto público, ahí sacamos el gasto público que nos dio 2.300. Sí. ¿La balanza comercial? ¿Cómo la balanza comercial? No, ahí ya no me acuerdo ahora. ¿A qué llamas la balanza comercial? ¿Qué es lo que hiciste? Ahí lo que hiciste es impuestos, Menos gasto público. claro, Pero no me acuerdo ya por qué le puse balanza comercial. está bien, ¿Eso pero sería presupuesto público, profe? claro, es decir, vos tenías 2.000 de impuestos. Sí. Y vos, ¿qué es lo y tenías un déficit de 300, quiere decir que tu gasto público es 2.300 para que te dé menos 300. Por eso es que te dio 2.300, pero balanza comercial no tiene nada que ver con déficit o superávit fiscal. No, me equivoqué. Vos tenés ahí sería impuestos netos menos gasto público, te daba menos 300, eso era dato, y ese dato lo que te está dando es el déficit fiscal que había, ese déficit presupuestario, que no sé por qué dice BC, No, ya, ¿eso lo pusieron ustedes? no, sí, lo puse yo, de hecho, pero no me acuerdo por qué lo puse. Bueno, es el déficit fiscal eso, o déficit presupuestario, en definitiva es déficit fiscal, lo que ingresa menor a lo que sale. Y entonces te daba menos 300, entonces lo que hiciste es menos 300 más los impuestos, la diferencia es el gasto público. De ahí lo sacaron. ¿Está? 2.000 era el impuesto que te lo daba como dato. No, Está los 2.000 se calculó. Sí, lo que está mal es el concepto de balanza comercial. Ahí no, la balanza comercial es exportaciones menos importaciones. No tiene nada que ver con el déficit o superávit fiscal. Bueno, bárbaro. Después ¿qué pedía? pedía Valor de la inversión. Sí. ¿Y la inversión con qué lo sacaste? con el PBI. Con el PBI es igual a consumo, más la inversión, más el gasto público, más Sí. Exportaciones menos importaciones, más la variación de inventario. Sí, variación de inventario. Y con eso simplemente pusimos los datos que ya teníamos y calculamos la inversión, que nos dio 2.550. Está bien. Perfecto. ¿Y qué otra información tenían? Gasto público, inversión, la variación de existencias. Está bien. ¿Y cómo les dio? ¿Cuánto les dio la inversión? La inversión 2.550. Perfecto, está bien. Y después las brechas, sí. Ahí está, no sé qué hicieron, a ver, o está mal hecha la cuenta, no sé. A ver, expliquemos qué es lo que hicieron. La brecha privada, ¿cuál es? Ahorro menos inversiones. Perfecto. ¿Y eso cuánto le da esa brecha privada? Eso nos dio 4.000. El ahorro lo calculamos en base a inversiones, perdón, a ingreso disponible menos el consumo. Ingreso disponible era 8.000, menos el consumo, 6.000, eso da 2.000, menos la inversión. Claro, no sé qué hizo. Bueno, 2.000. Es decir, está bien lo que escribieron,
arriba, pero no sé qué pusieron abajo, qué quisieron poner. Está mal hecha la cuenta. Porque vos tenés ingreso disponible, 8.000, dato. Menos el consumo, que es dato también, 6.000, te da 2.000. Eso es el ahorro. La inversión recién la encontraste, 2.550, entonces te da un déficit privado de 550. Sí. Y después calculamos Corrijan eso después porque está mal. Y para los que no lo hicieron o lo hicieron bien, tilde. lo acabé de calcular por las dudas para verificar y me dio. O sea, me da 1850. Yo dije 4000 recién, pero me da 1850. ¿Pero qué cosa te da 1850? La suma de las tres brechas. O sea, el resultado me da menos 1850. Mira, la suma de las tres brechas cuando no está en equilibrio, ¿qué tiene que dar? Más allá de las cuentas, pensemos, si estoy en equilibrio, ¿cuánto tiene que dar? 0. 0. Si no estoy en equilibrio, ¿qué tiene que dar? ¿Qué La variación de representa? stock, Exacto, la variación de stock tiene que representar sí o sí. O estoy en ahorro o en desahorro. No pude compensar con las tres brechas y estoy en ahorro o desahorro. O consumiendo más o consumiendo menos. Por lo cual, la variación de existencias, ¿cuánto es? 150. 150, no sé de dónde sacaron 1850, vuelvo a repetir. Es decir, acá no es 2000, acá es 2000 menos 2550. Acá en 8000 menos 600 tenés el ahorro, menos la inversión te da menos 550, más, que no sé por qué no está, más el impuesto, que es 300, menos el gasto público. ¿El impuesto es 300? No, 2000 menos el gasto público. Menos 300. Sí, más menos 300, está bien. Y el otro es importación menos exportación, Como es déficit, que es menos. 1000. Es 1000, la importación menos déficit comercial es X menos M. Y cuando vos haces brecha, ¿qué es? Positivo. Claro, es al revés, es M menos X. Vos acá pusiste la balanza comercial en ese corchete. X menos M es balanza comercial. Ahora, brecha externa, del lado, digamos, izquierdo del signo negativo, van todos los escapes de la economía, y del lado derecho van las inyecciones al gasto. Entonces, M menos X es. Para recordar, para no tener como memoria, piensen en lo que recién vimos. Los escapes de la economía es aquello que no se gasta. Lo que se ahorra en el sector privado es que no se gastó. La inversión que hacen las empresas es gasto en materia prima, en materiales. Entonces es S menos I. Escapes menos gastos en el sector privado. Voy al sector público. Los impuestos es recaudación que tiene el Estado, que no gastó, recaudó, sacó dinero del mercado. Y el gasto público, por ejemplo, hacer una obra pública o comprar un tomógrafo o, digamos, la copa de leche en el colegio, gasto público, es inyección en la economía de dinero. Por lo cual, tengo por el lado de los impuestos escape, por el lado del gasto público inyección al gasto. Y en la brecha externa estoy teniéndolo al revés, lo que vos me pusiste. M menos X. M es, ingresan las mercaderías que traen los importadores y sale el dinero, es salida de dinero, es escape de la economía. Y los exportadores, para poder exportar, tuvieron que producir acá. Entonces gastaron en compra de materias primas, materiales, maquinaria, para producir. Y vender afuera. ¿Queda claro? Entonces eso, si vos lo haces, te va a dar esos 150, que es la variación de existencia. Y en este caso, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la tendencia de la economía en este caso? Si la variación de existencia es 150, para todos. Estaría en ahorro. ¿Cómo? Estaría con ahorro, sí. O sea que tendría que bajar el nivel de productividad para llegar. Tendría
Sí, no es de productividad, el nivel de actividad. El nivel de productividad es producto total sobre recursos utilizados. Acá es nivel de actividad. ¿Mm? ¿Sí? Sí. ¿Quedó claro entonces? Es decir, estoy al revés de lo anterior. Debes de estar del lado izquierdo del equilibrio, estoy del lado derecho. Lo que se produce supera, lo que se produce e importa, supera a lo que se demanda en la economía. Y tengo variaciones de existencia, tengo stock. ¿Está? ¿Queda claro? Y después modifiquen entonces el grupo tuyo, modifica, Carol, esos números que no está mal puesto, digamos, estaba mal puesto la brecha externa. ¿Mm? Y volver a hacer, te tiene que dar la variación de existencias, Sí, esa ahí. relación. Bárbaro. Muchas gracias, Carol. Bueno, ¿había alguna otra pregunta en este? No. Y vamos al 9 entonces. En el 9, el grupo 2 hizo. El grupo 2 hizo bien el punto B. Y el grupo 4 creo que también, el punto B, pero creo que el punto A no lo hizo nadie, y supongo que es porque no tendría A y B y solo vieron nada más que balanza de cuenta corriente. Cualquiera de los que hicieron la balanza de cuenta corriente que le dio menos 27, si lo puede mostrar, y después yo muestro lo del otro punto que creo que no lo hizo nadie. Cualquiera de los grupos que nombré, tanto el 4, el 3, el 2, el 1 no, y el 6 tampoco. El 6 y el 1 no, que no lo hicieron bien. ¿Mm? ¿Cuál quiere mostrarlo? El punto A se lo comieron, creo yo. Yo así ya. Yo el Bueno. punto A no lo entendí directamente, por eso No, porque a lo mejor estaba en la escritura, ahora lo vemos. Vayan al B, yo hago el A. El A es más fácil de lo que a lo mejor estaba escondida la pregunta y no se llegó en la interpretación, ¿no? Es más fácil que los que recién hicimos. Bueno, ¿cuál es el saldo de la balanza de cuenta corriente? Ese es el que ustedes hicieron. Acá sí, saldo de la balanza de cuenta corriente, Carol. Acá sí tenés que ver digamos, cuenta corriente, ¿qué compone la balanza de cuenta corriente? ¿Qué se quita? las exportaciones menos las importaciones. Esa es una subbalanza. ¿Qué subbalanza es? Para cualquiera, que pueda, no es para Carol, para cualquiera que pueda responder. X menos M, ¿qué subbalanza es dentro de la de cuenta corriente? ¿Mm? La balanza comercial, ¿sería? Sí, Sería S B larga C. sí, saldo de la balanza comercial. ¿Mm? Y después, ¿qué otra información más teníamos para el saldo de la balanza de cuenta corriente? Utilizaste el de la balanza comercial, y ¿qué más? Y después teníamos que relacionarlo con la renta nacional. Con la renta nacional. Ah, ustedes lo hicieron entonces. Ustedes lo hicieron completo. Yo creo que Sí, en la primera parte decía, ¿cuál es la diferencia entre la oferta agregada y la demanda agregada actual? Y ahí en una economía de 4 sectores. yo ahí ya no entendí porque o no tenía ni el ingreso o no tenía el consumo y no sabía cómo calcular con los valores. Pero por las brechas. Las brechas te están mostrando oferta agregada y demanda agregada también. Sí, pero no lo lograba sacar. Ahora lo vemos. Pero bueno, el ingreso nacional, ¿cómo te quedó? ¿Cómo lo sacaste? Cuenta corriente. Sí, cuenta corriente es igual al ingreso nacional menos A, que era, bueno, que era, pero todo esto se calculaba como el ingreso con la fórmula, no me acuerdo los nombres. Exportaciones netas es balanza comercial.
Renta de los factores externos, es esa RNF. La balanza de rentas y la balanza de transferencias corrientes netas. La balanza de rentas, ahí están incorporado todo lo que se paga a la retribución a los factores productivos que están en el exterior. Un diplomático que trabaja en el exterior o embajador en algún país va a tener en la balanza de rentas, va a salir el pago de en una divisa, no se le paga en peso argentino. Si está en Europa se le paga en euros, si está en Estados Unidos se le paga en dólares. ¿Está? ¿Qué otra cosa más? Los pagos de intereses de deuda, la retribución al factor capital, todo eso va en esa balanza de renta, de renta de los factores externos. Y la de transferencias corrientes netas es concursos literarios, remesas. Ustedes tienen que empezar a recordar cuáles son los que componen esas, porque a veces se le presenta como remesas, concursos literarios, ayuda humanitaria, eso serían las transferencias corrientes netas. Aquello que implica una transferencia de dinero sin contraprestación alguna en el exterior, ¿no? Porque por eso actúa en la balanza de cuenta corriente. Entonces, ¿qué te quedó? La balanza de cuenta corriente, que es negativa. Sí. ¿Y qué significa? Como el resultado nada menor a cero, podemos decir que hay endeudamiento, o sea que hay endeudamiento con el exterior, hay más salida de divisas que ingreso de divisas al país. Está bien, es decir, perfecto. Muy bien, bárbaro. Ahí estaríamos. Y te presento la primera parte entonces, porque está bien eso que hiciste con balanza comercial de cuenta corriente, con tus compañeros y el tema del saldo de la cuenta corriente. Esta es la parte que hiciste y acá la balanza de cuenta corriente. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es la diferencia? La primera parte decía, ¿cuál es la diferencia entre la oferta agregada y la demanda agregada actual en una economía de 4 sectores si en la actualidad el ahorro es 350, el ahorro privado 305, el ahorro público 350, las importaciones 167, la inversión 400, daba todos los datos, el gasto público 350. Entonces, modelo de 3 brechas que recién vimos, teníamos impuestos, dato, ahorro, dato, importaciones, dato, gasto público, dato, inversión, dato y exportaciones, dato, por lo cual puedo sacar el modelo de 3 brechas y me dice que estoy en equilibrio. La oferta y demanda agregada, todo lo que se oferta y todo lo que se demanda en esa economía, está en equilibrio. Eso era bien sencillo, era ese. Esto es de un final, del 7 de diciembre. Bien sencillo. Lo que recién vimos, modelo de 3 brechas directo. Cuando tengo la posibilidad de analizar oferta y demanda agregada y me están dando ahorros, me están dando inversiones, es decir, puedo sacar el modelo de 3 brechas, ahí busco si estoy en equilibrio o no. O si estoy Profe, en Sí. entonces cuando se refiere a ahorro público es impuestos. ¿Cómo? Cuando dice ahorro público es impuestos. E impuestos me dicen, ¿dónde está acá? ¿Dónde está? ¿Cuál es la diferencia entre la oferta de una economía de 4 sectores? En la actualidad el ahorro público es 350, el ahorro privado 305, la inversión, la exportación, el gasto público 350. Las remuneraciones, las transferencias, no, el ahorro es 0. Claro, pero ahí cuando dice ahorro Porque público, dice ahorro público, tenés razón, no por eso, dice impuestos. Tenés razón, yo lo leí como impuestos, 350 y gasto público. Está muy bien lo que decís. Es decir, el ahorro que sería la diferencia, es decir, si yo tengo una inversión de 350, yo tengo que tener, para que me quede el ahorro en 350, es decir, positivo, porque en ningún lado me dice nada más, ¿no? Yo tengo 700. que tener mayor cantidad de impuestos. ¿Cuánto tengo que tener de impuestos? 700. Sí, yo lo leí como impuestos. 700. ¿Y entonces qué pasa con el equilibrio? No está más ni que. No está más en equilibrio. ¿Está? Porque era ahorro público, no impuestos. La economía no se encuentra en equilibrio, hay ahorro, hay variaciones de existencias positivas. Esperen que lo acomodamos cualquier cosa.
no se encuentra en equilibrio, vamos a poner, no se encuentra en equilibrio. Es decir, la oferta agregada es mayor a la demanda agregada. Y no sé qué dice ahí. No llego a ver. A ver. O el ahorro igual está. ¿Está? ¿Queda claro? Lo que se produce y importa, es decir, toda la oferta, supera a la demanda, los escapes, ¿sí? De la economía. Todos los escapes superan a los gastos de la economía. ¿Sí? Estos estaban bien, ¿no? Sí. ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Y bueno, y acá tenemos el saldo solo de la balanza de cuenta corriente. Acá no está la balanza de pagos en general. Después vamos a hacer en clase algún ejercicio de balanza de pagos. Acá es solo la balanza de cuenta corriente. Acuérdense en que la balanza de pagos siempre tiene que estar en cero. ¿Se compensa a través de qué? De las reservas de libre disponibilidad que están en el Banco Central. De ese tenemos que hacer ejercicio. ¿Quedó claro entonces? Y gracias por qué me avisó de los impuestos, pues no lo había visto, había Luciano. leído. Yo, profe. Muy bien. No, es que me agarró la Perfecto. duda porque, claro, no decía impuestos, por eso. Claro, no, y yo lo tomé como impuestos, 700. El ahorro público siempre, ahorro o desahorro, o podría haber puesto ahorro público menos 350, lo mismo, ¿no? Si fuera negativo, pero es impuestos netos menos gasto público. Y acá transferencias, subsidios en el mercado interno no hay transferencias corrientes netas en el mercado externo, esto no aplica en el mercado interno. Aplica en la balanza de cuenta corriente. No es la misma transferencia en el mercado interno. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, vimos todos los ejercicios. La semana que viene es presencial, ¿no? Sí. Creo que ya empezamos con el bloque de moneda. Así que vamos a hacer el bloque de moneda, seguramente haremos algún ejercicio de balanza de pagos cuando hagamos, podemos hacerla a lo mejor cuando hacemos tipo de cambio, agarro balanza de pagos y tipo de cambio junto, y si no la hago en cualquier momento, digamos, cuando empezamos con moneda, o antes de empezar. Pero un ejercicio de balanza de pagos que tranquilamente puede entrar en mercado de bienes. A veces suele pasar que balanza de pagos se junta con tipo de cambio y entra en moneda también, por eso es como que eso es pivoteando un poco. ¿Alguna consulta adicional, chicos? Si no, los libero. No, nada. Perfecto. Bueno, entonces nos vemos la semana que Si la viene. clase que viene es presencial, eso, una consulta. Sí, Así ya bárbaro. nos vemos. Bárbaro, entonces que pasen un lindo, descansen, pasen un lindo día del estudiante y nos vemos semana próxima. ¿Mm? Pero, ¿es presencial? No sabía una pregunta, pues. Ah, ¿no pregunta? Pará, yo te Sí. digo, pará que me fijo que tengo acá la planilla. No pensé que era una No, confirmación. no era una pregunta retórica. Digo. Pará. La semana que viene es 27 de septiembre, sí es presencial. La del 4 de octubre es virtual. Dale, buenísimo, profe. Así que sí. Que tenga una buena Bueno, semana. quedamos así. Que sigan bien, ¿eh? Hasta Chao, luego. profe, buena Lindo, semana. profe. Chao, profe. Chao. Adiós.